A continuación, se presentará el procedimiento para calcular el número de átomos de un elemento presentes en una cantidad de sustancia expresada en gramos. En el siguiente esquema, las flechas indican el sentido necesario para llevar a cabo las conversiones. Como puedes observar, primero se realiza la conversión de masa a moles, posteriormente de moles a número de moléculas y finalmente de número de moléculas a número de átomos. Si el problema a resolver solo fuera el de expresar la masa en gramos en número de moléculas contenidas, el paso de moléculas a número de átomos de uno de los elementos presentes en la sustancia obviamente ya no será necesario. Si en lugar de querer realizar la conversión de masa a número de átomos, se pide realizar la conversión de número de átomos a masa, se utiliza el sentido indicado en este segundo esquema. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo cada una de las conversiones? Para la conversión de la masa en gramos a moles, se utiliza la fórmula que se presenta a continuación. Es decir, se divide la masa en gramos de la sustancia entre su masa molar. Para el caso de la conversión de moles a número de moléculas, se considera siempre que un mol de cualesquier sustancia contienen 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Finalmente, para la conversión de moléculas a átomos, es necesario relacionar el número de átomos que tiene la sustancia de acuerdo a su fórmula química. Por ejemplo, en el caso del agua, se sabe que una molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En la siguiente diapositiva se resumen cada uno de los procedimientos. Procedamos a resolver el siguiente problema utilizando los procedimientos explicados anteriormente. Calcula el número de átomos de nitrógeno contenidos en 7 gramos de amoníaco. Aplicando la fórmula que relaciona el número de moles con la masa en gramos de la sustancia de interés, se obtiene el siguiente resultado. Es pertinente mencionar que la masa molar del amoníaco se expresó con 6 cifras significativas, y el resultado de la división se expresa a solo 3 cifras significativas, de acuerdo a las reglas implicadas en operaciones que involucran divisiones de cantidades. El siguiente paso es calcular el número de moléculas de amoníaco contenidas en los 0.411 moles de amoníaco. En este caso resolver el problema aplicando las conocidas reglas de 3, recordando que al utilizarlas es muy importante respetar las unidades de cada una de las cantidades implicadas en cada lado de las igualdades. Entonces, recordando que en este paso siempre hay que considerar que un mol de cualquier sustancia contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas, lo escribimos en el siguiente recuadro. Posteriormente, debajo de esta igualdad se escribe la que me relacionará los 0.411 mol de amoníaco con la que se quiere obtener. Sin duda alguna, el resultado final será una cantidad enorme, pues se trata del número de moléculas contenidas en toda cantidad medible a nivel macroscópico. Quiero mencionar que en las recientes ediciones de la mayoría de los libros de texto de química
se utilizan los factores unitarios para resolver este tipo de problemas. Si para ti es más fácil aplicarlos y entenderlos, no hay ningún inconveniente, pues en realidad estos factores involucran precisamente las operaciones que llevas a cabo para resolver las reglas de 3. Finalmente se procede a calcular el número de átomos de nitrógeno contenidos en las 2.48 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Aplicaré nuevamente una regla de 3 para la resolución de este paso. Y en este caso, recuerda que se debe de recurrir a la información sobre el número de átomos de nitrógeno que contiene una molécula de amoníaco, que de acuerdo a la fórmula química de este, por cada molécula de amoníaco se tiene un átomo de nitrógeno y lo escribimos en el siguiente recuadro. Posteriormente, debajo de esta igualdad, se escribe la que me relacionará las 2.48 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco con la cantidad que se quiere calcular. Una vez más, el resultado final será una cantidad enorme, pues se trata del número de átomos contenidos en toda cantidad medible a nivel macroscópico. En la siguiente diapositiva se condensan las magnitudes obtenidas. Realicemos otro ejemplo. Vamos a calcular la masa de cafeína en gramos que contienen 7.70 por 10 a la 20 moléculas de cafeína. En la diapositiva se puede observar la fórmula química de la cafeína. En este caso, aplicamos el procedimiento del esquema 2, es decir, ahora debemos partir de la conversión de moléculas a moles y de moles a masa. Debes notar que en este caso ya no es necesario llevar a cabo la conversión de átomos a moléculas. Una vez más, para convertir de moléculas a moles, utilizamos la información del recuadro en morado. Y en el renglón de abajo se escribe la igualdad que me relacionará las 7.70 por 10 a la 20 moléculas de cafeína con la cantidad en moles de cafeína que se requieren conocer. En este caso se obtiene el valor de 1.28 por 10 a la menos 3 mol de cafeína. Para realizar la conversión de moles a masa, es necesario despejar la masa de la fórmula que está en el recuadro morado. Al sustituir el valor de 1.28 por 10 a la menos 3 mol y la masa molar de 194.191 gramos sobre mol de la cafeína en la ecuación despejada, se obtiene un valor de 0.249 gramos de cafeína. A continuación, se presentan los resultados del problema en la siguiente diapositiva. En 7.70 por 10 a la 20 moléculas de cafeína hay 1.28 por 10 a la menos 3 mol de cafeína y 0.249 gramos de cafeína.